Hermanos, un saludo, Dios le bendiga. Bueno, quiero dedicar este video para hablar un poco acerca de las letras y los cantos que entonamos constantemente en nuestras iglesias y la necesidad prudente y prioritaria que es examinar dichos cantos a la luz de lo que enseña la Escritura, a la luz de lo que dice la Biblia, y cómo la palabra del Señor es el filtro para determinar si un canto es correcto o no, si un canto desprende atributos y cualidades de Dios correctamente, las cuales debemos alabar, o si por el contrario estamos más bien observando de forma errada el carácter del Señor, y esto es delicado. Antes de abordar el tema, quiero dedicar un saludo muy especial a mis hermanos Oskendri Castañeda y a mi hermano Robert Hernández, quienes son músicos, y mis hermanos en Cristo, músicos a los cuales respeto y admiro bastante, así que un saludo muy especial para ustedes y para ti que estás viendo este video. Si vamos a un ejemplo práctico, si tú estás enamorado, tienes tu novia, tienes tu esposa y vas a cantarle o vas a componerle una canción, tú obviamente hablarás de sus atributos, hablarás de sus cualidades de la forma más clara, objetiva posible y de la forma en la que más se acerquen a la realidad, a lo que ella es. Tú no vas a cantar cosas distorsionadas de ella, tú no vas a hablar de que ella es esto, aquello, cuando en verdad no lo es, o más bien a degradar su personalidad. Tú vas a conocerla bien y obviamente para cantar correctamente acerca de ella y dedicarle una canción que ella le agrade, tú tienes que conocerla, ¿verdad? Tienes que conocer cuáles son sus cualidades y cuáles admiras y respetas y cómo la amas. Ahora, eso también sucede en el caso del Señor. Para que los cantantes o los compositores lleven a cabo alabanza al Señor, compongan canciones correctamente fundamentadas, deben conocer la escritura, deben conocer la palabra y deben conocer las cualidades del Señor, sus obras, sus maravillas, su mensaje, su amor, su obra magnífica al salvar al hombre del castigo por sus pecados a través del Señor Jesucristo. Y esto es necesario para componer o para edificar al pueblo de Cristo. Y voy a mencionar dos versículos, sé que hay varios versículos que hablan acerca del tema de los cánticos congregacionales, acerca de cómo debemos llevar a cabo estos cantos, cómo debemos cantar y por qué debemos cantar. Y vamos a hablar un poco también de cómo hay personas de que usan un ritmo de una canción del mundo secular y le colocan letra cristiana y de cierta forma esto pega. Y el Salmo 96 habla claro acerca de esto, pero antes de ir al Salmo 96 vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Y bueno, al momento que estoy grabando este video parece que va a caer la lluvia. Esperemos que nos dé chance. En el contexto de 1 Corintios capítulo 14, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales y de cómo es necesario cantar, enseñar o hablar cualquier cosa con el entendimiento para que las personas lo comprendan, la persona simple lo pueda entender. Eso primeramente, ese sería el fundamento, ¿no? Cantar por lo menos cosas, obviamente podemos usar palabras teológicas y técnicas, pero buscando el equilibrio de que las personas sean edificadas, tanto el más estudioso como el que no tiene tanto estudio. 1 Corintios capítulo 14, versículos 15 y 16. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole en el contexto de la regulación del don de lengua, y no me voy a meter en ese tema, ¿no? Pero en lo personal no creo que el don de lengua esté vigente. Por desgracia, en su mayoría, lo que tenemos hoy día es, en la mayoría de los casos son repeticiones de palabras que ya están trilladas y de palabras que sintácticamente, llevándolo al idioma, no puede ser que ta sea Dios, gracias te damos por esto, aquello o lo otro te lo damos porque no, eso no puede ser. Ta para no hacer burla de las palabras más comunes, no puede ser una oración completa de una alabanza al Señor, porque sintácticamente en el lenguaje, en los distintos idiomas, es incongruente, no tiene relación técnicamente de un idioma, y la Biblia habla de idiomas, pero no nos vamos a meter mucho por ahí. Vamos a seguir con el tema de las alabanzas, ¿no? Y
de las letras. Dice que pues diremos, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, ser espiritual, o en este aspecto, el tema de cantar en el espíritu va relacionado con edificar a otros, con el hecho de que otros entiendan y comprendan lo que estás cantando para que sean edificados y para que puedan decir amén, para que puedan ser edificados, alabar al Señor por sus atributos, por sus cualidades, o ser confrontados con una verdad con el fin de que cambien, pero a la misma vez decir amén. O bueno, no decir amén, porque puede ser que no estés de acuerdo. Y el hecho de no estar de acuerdo tiene que estar enmarcado en el conocimiento de la Escritura. Pablo en otras cartas dice de que debemos probar los espíritus, de que si un ángel o algún profeta o predicador o algún apóstol, de hecho el mismo, si alguno de nosotros les predicamos un evangelio distinto, sea anatema. Pero para eso tienes que entenderlo y tienes que procesarlo para poder decir un amén, o más bien señalar el error en amor y buscar que la situación mejore, ¿no? Pero en el aspecto específico de este pasaje está hablando de hablar claramente con el fin de que la gente entienda. Así que los cantos congregacionales deben ser de cierta forma claros para las personas. Si una persona está cantando y de repente dice hablar en lengua, debe traducir y debe interpretarlo correctamente de la forma más clara y traducir ahí. Pero bueno, obviamente si estás viendo este video, tú tienes tu denominación, estás unido a una doctrina. Como dije, no creemos en el orden de la iglesia, creemos en la alabanza congregacional de la iglesia ordenada, ¿no? Así que tengamos en cuenta este aspecto. Y a veces pareciera que en 1 Corintios 14 no se toma muy en cuenta a la hora del tema este controversial. Dice el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es decir, es necesario de que el canto llegue a todas las personas y edifique. Y es lo que venimos hablando, y la persona tiene que entender. Ser espiritual no está desligado o separado de la comprensión de la escritura, de procesar las cosas, de pensar, de hasta cierto punto filosofar en un marco cristocéntrico y bíblicamente fundamentado. Es decir, ser espiritual no es solo hablar cosas que los demás no entiendan, hablar misterios, ¿no? Eso no es lo que significa ser espiritual. Ser espiritual está unido, está relacionado con el hecho de edificar a otros, y para que los otros sean edificados, tienen que entender las canciones que estamos cantando de una forma más clara, de una forma que la gente pueda alabar al Señor por sus maravillas y de cierta forma en un orden, que es lo que quiere plantear el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 14, todo el capítulo 14 está hablando de que se debe tener un orden, de que, si no tienes el orden, la gente que va a pasar por allí va a decir, bueno, ustedes están locos, ¿qué les está pasando? O están borrachos. Entonces, eso es lo que quiere decir. Todo canto congregacional, la forma de adorar en la iglesia, y sé que nos estamos metiendo en la liturgia, pero eso también influye en cuanto a lo que tú expresas, en cuanto a la letra que estás cantando. Todo debe ser hecho en orden, porque Dios es un Dios de orden, y para el Señor sea lo mejor, sea todo de la mejor manera en cuanto a la organización que debe tener una iglesia, y el momento de adoración debe ser algo reverente, reverente para el Señor. Y hablando de reverencia, la reverencia comienza o parte a partir de la persona a quien estoy reverenciando, o de los calificativos, de los atributos que tiene esa persona. ¿Qué cualidades tiene ese ente, o qué cualidades tiene el Señor, para llevarlo más práctico, que merecen que yo sea reverente? ¿Qué cualidades tiene el Señor que me lleven a mí a ser una persona reverente, y a la misma vez reverente en la entonación y en la realización del canto, en el alabar, en la acción de alabar al Señor? Bueno, son sus cualidades, son sus atributos, es su carácter único. Eso me lleva a mí a la reverencia, me lleva a mí a querer mantener el orden en la iglesia, a ser reverente, a cantar con el entendimiento, de una forma que los demás también comprendan, para que sean edificados. Pero para eso también hay que conocer qué
qué cualidades tiene el Señor, qué atributos tiene el Señor, que lo hacen a Él reverente. Y no es que Él no se haya revelado, sino que, por desgracia, muchas veces somos vagos. Somos vagos para escudriñar la Escritura y buscar esas riquezas que nos muestren quién es el Señor y que nos permita tener un fundamento a la hora de cantar y no un fundamento sólido a la hora de alabar al Señor. Y para eso quiero que vayamos rápidamente a Salmos capítulo 96, versículos del 1 al 4. Salmos capítulo 96, versículos del 1 al 4. Y aquí el salmista nos habla acerca de los atributos del Señor y cómo debemos cantar cántico nuevo, no un canto repetido. Y es lo que comúnmente hacen muchos que toman canciones, bueno, aquí empezó a llover ya, que toman canciones en las cuales es una canción del mundo en el sentido secular, y muchas veces que dice cosas contrarias a los valores que el Señor expresa en su palabra, y quieren colocarle letra cristiana para que pegue, para que lograr obtener, si es un nuevo creyente o es un cantante que está comenzando en los caminos del Señor, bueno, querer ser popular o ganar rápidamente audiencia. Y esto es algo que no se debe hacer, que de cierta forma es una falta de respeto y que demuestra poca seriedad y no quiero ofender, pero demuestra poco grado intelectual para pensar y cantar una canción nueva, para componer una canción nueva para el Señor, el cual merece que se le cante cántico nuevo y él merece ser alabado con canciones exclusivas para él y no remake o adaptaciones vagas que no demuestran un intento por pensar. Así que Salmo 96, versículos del 1 al 4 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, dioses con D minúscula, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, Jehová hizo los cielos. Y esto va relacionado con el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, eso es lo que quiere decir el salmista. Él hizo los cielos. Los dioses falsos no hicieron los cielos, Jehová hizo los cielos. Así que alábale, porque Él hizo los cielos, Él es creador. Dice versículo 6: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Tributad a Jehová es una forma de decir Jehová es rey. Dale la alabanza, que es un tributo que le corresponde a Él. Él merece ser alabado porque no hay Dios como Él. Ningún Dios que plantea de cualquiera de las religiones, ningún Dios que plantea cualquiera de las religiones se va a parecer al Señor, se va a parecer al carácter de Jehová. Ninguno puede cumplir ese carácter de ser 100% amor, pero ser 100% ira, ser 100% gracia, pero a la misma vez 100% justicia. Y esto solo se lleva a cabo gracias al equilibrio del Señor, y ese equilibrio está en Cristo. En Cristo se declara la justicia. El Señor el Padre derrama la ira del pecado sobre él, la ira que merece el ser humano, pero gracias al sacrificio de Cristo, el ser humano tiene la posibilidad de ser salvado. Así que a través de Cristo, el Padre, la Trinidad de Dios, expresa su ira, pero expresa su amor. Expresa su gracia, pero expresa su justicia en Cristo. Y seguimos más adelante. Salmo 96, versículo 8. El 7 habla de tributar al Señor las alabanzas, todo el pueblo, y dar a Jehová gloria y poder, lo cual Él merece. Versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Es decir, debemos alabar al Señor porque hizo los cielos, porque es Rey, porque su nombre es sobre todo nombre, y de cierta forma el Antiguo Testamento ya tenía las prácticas de una adoración práctica, era ofrendar. Y una adoración que no lleva a cabo un sacrificio no es adoración. La adoración lleva relacionado el sacrificio, es decir, es necesario que haya un sacrificio, una cuota de entrega, una cuota de darle al Señor algo que te cueste, porque si no sería una adoración genuina y no sería un sacrificio. Y esto se expresa siempre a lo largo de la Escritura, a través de los sacrificios.
a través de la ofrenda, a través de una vida entregada a Él, a través de una vida de lucha contra el pecado. Es una forma constante de expresar la adoración siempre y cuando haya sacrificio. Y esa es la esencia. Y para concluir rápidamente, mencionamos versículos 9 y 10 del Salmo 96, hablando de los atributos y características gloriosas del Señor. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Decidid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo. La misma idea de el versículo del versículo 4. No, perdón, del versículo 5. La misma idea de que él afirmó el mundo, él ordenó el mundo, él es el creador. Él afirmó el mundo, y el versículo 10, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Es decir, el Señor debe ser alabado porque creó el cielo y la tierra. El Señor debe ser alabado porque salvó a su pueblo de su pecado. El Señor debe ser alabado porque Él es poderoso, porque su nombre es inigualable. Y Él debe ser alabado también porque Él es quien imparte justicia. Y para poder impartir justicia objetiva tiene que ser santo. Es decir, es necesaria la santidad de Dios para que su justicia sea implacable, sea sin doblez, sea carente de cualquier corrupción. El Señor es absolutamente justo y santo. Y poco a poco, a través de la Escritura, podemos observar sus atributos. Así que podemos cantar acerca de su santidad, podemos cantar acerca de la creación, y un canto que me gusta mucho, de verdad, brutal, brutal. Este canto, Dios poderoso, el canto que compuso la Ivy, cómo comienza el bajo. En mi antigua iglesia yo tocaba esa canción, era muy buena. Y esta canción me gusta mucho porque habla del poder creador de Dios al principio. Dice: ¿quién como el Señor, que las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién como el Señor que creó el mundo, que ordenó? Y rápidamente se me pasó la letra, pero poco a poco va describiendo hasta el punto que llega a Cristo. Cuando dice: ¿quién como el Señor, que puede dar vida y salvar a un pobre en una cruz? Sus obras grandes son. Y comienza el coro: Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te alabaremos. Es decir, comienza con la creación y termina en Cristo. Es decir, el poder del Señor es creador, Él es omnisciente, omnipotente, pero Él también salvó al ser humano. Y lo muestra a la luz de la Biblia, ¿no? Y otra canción que me gusta mucho es de esta canción de Celeste, Impactante, que también es cronológica. Las canciones cronológicas son muy buenas, brutales. Cómo expresan la obra y el mover del Señor desde la creación, el pacto que hizo con Abraham, obviamente los patriarcas antes de Abraham, Noé, cómo el pueblo de Israel fue desarrollándose, cómo llegó a Egipto, cómo el Señor permitió que fuera esclavo, pero a la misma vez que permitió que fueran esclavos de los egipcios, estaba teniendo paciencia con los cananeos que estaban allá haciendo sacrificios humanos. El Señor libera al pueblo de Israel, lo pasa por un proceso para luego utilizarlo como medio de justicia para castigar a los cananeos, los cuales el Señor tenía esperando 400 años que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse. Y el Señor usa al pueblo de Israel, lo depura, quita la idolatría de él para llevar justicia y juicio a este pueblo que era un pueblo malo. Y no me voy a meter por allí porque ya esa es una parte apologética, y algunos escépticos dicen: ¿cómo es posible la depuración, que el Señor permitió que Israel hiciera esto y asesinara aquello? Debemos entender algo: estas personas no eran buenas. Estas personas hacían sacrificios humanos, ponían a hervir a sus hijos pequeños al dios Moloch, practicaban orgías, idolatría, y el Señor esperó 400 años para que se arrepintieran, y no quisieron arrepentirse, no quisieron. Y obviamente esto debe verse a la luz de la historia, porque en Jueces se expresa de que personas cananeas también formaron parte del pueblo de Israel. Esto no fue una matanza, sino que esta gente no se iba a resistir a la guerra con Israel. Y las personas combatientes, muchas veces niños, también se vieron inmersos en el conflicto. Y es una situación de guerra. No fue que el pueblo de Israel fue y le quitó la vida a personas inocentes, sino que eran combatientes. Y personas de allí quedaron vivas. Y los que se rindieron formaron parte del pueblo de Israel, y así como Rahab. Rahab formó parte del pueblo de Israel, y el Señor redimió a esta ex prostituta. A esta prostituta la convirtió en una ex prostituta redimida. Así que bueno, me salió un poco del tema, pero
Volviendo a los atributos del Señor, podemos ver la paciencia del Señor en lo que venimos hablando del pueblo de Israel con los cananeos. El Señor tuvo paciencia con los cananeos, pero también tuvo su justicia, su grado de justicia. Y ahora sí comenzó a llover. El Señor es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él creó todo. Pero el Señor también es misericordioso porque envió a su Hijo a salvarnos del castigo por nuestros pecados. Así que Cristo, la historia de la salvación, el plan del Evangelio, el plan de salvación, el Evangelio debe estar impreso en todas las canciones. No quiero decir de que si una canción no menciona, que es muy difícil, no, que una canción no menciona a Cristo. Pero puede ser que una canción no mencione a Cristo, pero debe mencionarse de forma indirecta o con sinónimos. Siempre el plan de salvación debe estar allí, porque es el fundamento de toda la escritura. Cristo revelándose a la luz del cordero inmolado, del cordero que Dios provee para que Abraham no sacrificara a Isaac, el juez fiel y verdadero, distinto a los jueces de Israel, el rey de reyes, señor de señores, santo, distinto a los dioses, perdón, a los reyes del pueblo de Israel que tuvieron a lo largo de la escritura, a lo largo de la historia, que cuando muchos los mejorcitos fueron Josías, David, Salomón y otros por allí. Él es rey y a lo largo de la escritura el Señor se reveló y Cristo debe estar en nuestras canciones, el mensaje de salvación debe estar claro, debemos cuidarnos si estás en tu iglesia y resulta que cantan estos cantos que quizás van en contra de la doctrina o del fundamento bíblico. Bueno, ten paciencia y sé sabio si le vas a decir algo al director o al pastor acerca de todo esto. Sé sabio. No vayas llegando a una iglesia y a crear problemas porque eso está mal. No, sé sabio en cómo dices las cosas, en amor, firmeza y con el fundamento, ¿no? Con el fin de edificar a otros y de que las cosas mejoren, pero no con una forma de saberlo todo o de criticar o de cierta forma caer pesado, ¿no? Sino hay que saber decir las cosas en amor, pero con la firmeza de la escritura. Así que, bueno, hermano, espero que este video haya sido de bendición. Recordemos esto, los aspectos más importantes y formas prácticas de que esta verdad sea palpable en nosotros y podamos más bien alabar al Señor por sus atributos. Entendamos que debemos cantar con el entendimiento. Y Romanos 12, 1 y 2 habla acerca de eso. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Vas a entregar tu cuerpo, tu vida en sacrificio a Dios, que es tu culto racional. Es decir, estamos pensando en el Señor siempre, estamos llenando nuestra mente de el carácter de Dios, de alabanza al Señor, de la Escritura, para poder presentarnos en sacrificio vivo, poder hacer ese sacrificio en los parámetros que el Señor quiere. Pero para eso debemos llenar nuestro culto racional de la Escritura. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conforméis a este siglo, no te adaptes a este siglo, a este mundo, a este tiempo, sino transforma tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el entendimiento no puede ser renovado en vacío o sin nada, sino que debe estar lleno de la escritura, lleno del conocimiento de Dios. O está lleno del conocimiento de Dios, o está lleno del conocimiento del mundo, y si está lleno del conocimiento del mundo, te vas a terminar adaptando al mundo. Pero si está lleno del conocimiento del Señor, vas a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero a la misma vez vas a renovar tu mente, vas a luchar con el pecado, no te vas a adaptar a este mundo, sino que, como dice al final del versículo 2, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voy a verificar eso, Romanos 12, ¿no? Y es lo que quiere decir el apóstol Pablo allí. Denme un momento por acá. Romanos 12, versículo 2. Ajá. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable y lo perfecto en la Biblia textual. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no conoce la Escritura. Para conocer la voluntad de Dios hay que conocer la Escritura. Y el hecho de conocer la Escritura te acercará a conocer la voluntad de Dios. Ambas cosas van de la mano. Así que para no ser más largo el video, como sé que ya ha sido algo largo, si ha visto hasta acá el video, de verdad lo valoro mucho, lo agradezco y espero que haya sido de bendición.
volviendo a los últimos aspectos, cantamos con el entendimiento para edificar a otros, cantamos de los atributos del Señor, de las maravillas del Señor, de su obra redentora, de su poder creador y de todas aquellas cualidades y características que solo Él tiene, y Él es digno de ser alabado. Y como Él es digno de ser alabado, debemos cantar el cántico nuevo, Salmo 96. Salmo 96 nos habla de que debemos cantar el cántico nuevo, y el salmista, me lo imagino, canta Jehová cántico nuevo, de estar repitiendo o cantando canciones adaptadas o siempre con las mismas canciones, sino canta el cántico nuevo y yo te doy una ayudadita, porque Él hizo esto, porque Él es rey, porque sobre Él no hay otro, porque Él tiene poder y gloria, porque su nombre es sobre todo nombre, porque hizo los cielos, Él afirmó el mundo. Literalmente tienes de dónde echar mano para cantar a el cántico nuevo, para entonar el cántico nuevo y no estar repitiendo lo mismo, estar haciendo adaptaciones de canciones del mundo. Entonces, tenemos ese aspecto también. Como tercer aspecto y por último, esto nos llevará a presentar nuestra vida en sacrificio al Señor. Más que una adoración o la adoración es un momento en la iglesia, un tiempo, no. La adoración es un estilo de vida, es la vida entregada al Señor, en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de lo que el Señor quiere, desechando el conocimiento del mundo para no adaptarnos a Él, sino presentar nuestra vida en sacrificio a Él, con el fin de conocer su voluntad y andar en su voluntad, caminar en su voluntad, conducirnos en su voluntad. Eso es lo que quiere decir Romanos 12, versículos del 1 al 2. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición. Si te gustó el video, recuerda dejar un like para que esto nos ayude con el fin de que YouTube lo posicione mejor, podamos llegar a más personas. Y bueno, estamos hablando de algunos temas en la iglesia. Queremos abarcar quizás la membresía de la iglesia, qué significa ser miembro de iglesia, algunos temas por allí que están pendientes. Y bueno, espero que el video haya sido de bendición. Si no te has suscrito al canal, te animo a suscribirte y a seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Puedes seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Suscríbete al canal y si quieres seguirnos también o seguirme en Instagram como Josu Martínez 28. También estamos por allá publicando contenido, así que si llegaste hasta acá, Dios te bendiga. Un saludo.